Hola, soy Eluz Peraza y los invito a sintonizar el programa La Iglesia del Aire. La Iglesia del Aire, transformando la vida del hombre de una manera sencilla a través del estudio de la Biblia. Presentamos a Jesús como el único Dios que trae paz, alegría y libertad al ser humano. La Iglesia del Aire, formando familias felices y proclamando que Jesucristo es el Señor de Venezuela y el mundo. La Iglesia del Aire, con los pastores Teófilo y Danis de Segovia. Saludos Venezuela, que el Señor Jesucristo me los acachaplasturre de ricas, hermosas y abundantes bendiciones. Es nuestra oración. Soy el pastor Teófilo Segovia Salazar. Bienvenidas, bienvenidos todos a su programa La Iglesia del Aire, programa que bendice las familias de Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Listos, preparados para una nueva entrega. Un tema que hemos denominado Derrotas Necesarias. Un título medio controversial. Se necesitan derrotas en la vida. Aunque usted no lo crea, en los planes de Dios, en el diseño que Dios crea para nuestra vida, a veces para lograr cosas, para llegar a ciertas posiciones, para llegar a cierto lugar que Dios ha preparado para ti y para mí, es necesario, por razones estratégicas, por cierto, en la estrategia soberana de Dios, a veces es necesario que tú y yo, insólitamente, tengamos que sufrir derrotas, así como nos estás escuchando. Hoy vamos a desmenuzar este tema, derrotas necesarias. Es posible que tú en este momento estés viviendo una circunstancia, una derrota, una aparente derrota. Bueno, ¿y por qué? Después de este tema es posible que tú digas, ay, ahora entiendo. Esta derrota que en este momento tengo es la encrucijada que se necesita para enrumbar, para encontrar el rumbo a destino seguro. El tema de hoy, derrotas necesarias. Por ejemplo, la muerte de Jesús fue una derrota necesaria. Jesús, cuando murió en la cruz, lo crucifican, lo matan siendo Dios, siendo un ser justo, siendo un ser sin pecado, impoluto, santo, 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 3 veces santo, y sin embargo murió como un bandido, como un delincuente entre 2 ladrones en una cruz. El que moría en la cruz, morir en la cruz era la muerte más humillante. De hecho, implicaba una maldición. Tú podías morir de cualquier manera, pero morir crucificado era una maldición. Jesús pasó por ahí. En ese momento era una aparente derrota, pero era una derrota necesaria para que Él muriese y después resucitase en gloria. Si Jesús no hubiese muerto, tú y yo estuviésemos más perdidos que el hijo de Limber. Pero qué bueno que Jesús murió y resucitó. Así que esa aparente derrota momentánea fue necesaria para conocer al Jesús que conocemos. Un Jesús resucitado, un Jesús triunfante, un Jesús que venció a la muerte. 3 días después Jesús resucitó en gloria. Y ahora podemos decir, como decía Pablo, muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu arma, tu aguijón, tu muerte? Tú que te la tiras de saber todo. ¿Dónde está tu aguijón, tu muerte, tu arma? El aguijón es el arma que la muerte usa. Pero nosotros los que ya hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, la muerte para nosotros no existe. Ahora nosotros dormimos, que es otra cosa. No es el tema de hoy. Un día esto lo vamos a analizar, diferencia entre dormir y morir. Ya los que hemos recibido a Cristo no morimos. La muerte para nosotros no FIFA, no cuenta. Nosotros solo dormimos. El tema de hoy entonces, derrotas necesarias. Me acompaña mi amada esposa, no solamente me acompaña, me adorna, me engalana. Yo que no soy tan hermoso, pero al lado de ella algo chupo y al lado de mi bella y amada esposa yo también soy adornado con su presencia hermosa, cautivadora, como un negro que le viene al test, pero perfecto, esposa mía. Saludos. Dios te bendiga, esposo amado. Dios bendice a toda nuestra amada Venezuela. Bueno, contentos de estar con todos ustedes. Un nuevo programa a través de la Iglesia del Aire. En esta vez trataremos el tema derrotas necesarias, un tema bastante quizás que nos llama la atención, derrotas necesarias, porque nadie quiere sufrir derrotas, nadie. Siempre queremos salir victoriosos en todo, pero el tema de hoy que estaremos tratando es derrotas necesarias. Que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo de Dios nos guíe todos los días, a usted y a mí, desde cualquier lugar donde usted se encuentre en toda nuestra amada Venezuela.
en todo el territorio nacional, en cada estado, en cada municipio, en cada parroquia. Desde aquí, desde San Fernando de Apure, estamos transmitiendo para bendecir las familias de Venezuela. Dios ama esta nación, tiene planes con esta nación, tiene planes con las familias de Venezuela, solamente que el Señor quiere que cada uno de los que estamos en este territorio alineemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu con Él, porque el que se alinea con Dios no tiene temor del futuro ni del porvenir. El que se conecta con Dios vive tranquilo y vive confiado sin importar lo que esté sucediendo alrededor, ni lo que esté pasando. ¿Sabe? Hubo un tiempo que cuenta la palabra de Dios, dice la Biblia, en Jueces, en el capítulo, vamos a ver si el señor director nos coloca allí, Jueces, el capítulo 5. Vamos a ver mejor el capítulo 4, Jueces 4. Vamos a ver lo que dice el capítulo 1 y dice de la siguiente manera, si el señor director no los tiene, vamos a ver rápidamente. Se trata de Israel, dice, después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Versículo 2, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Arosec Goín. Bueno, Israel como nación, estaban todas las familias de Israel, la nación de Israel estaba pasando un momento difícil porque el pueblo, la nación toda, esposo, se había alejado de Dios. Y dice que comenzaron a hacer lo malo de Dios. La tierra había reposado por 80 años. Habían tenido paz porque se estaban portando bien, estaban agradando a Dios, pero después de los 80 años, como que se les olvidó todo lo que habían pasado anteriormente, porque ya Dios los venía librando de uno de otra y les daba la victoria, pero cada vez que Dios los libraba, se les olvidaba lo que Dios hacía. Pues en esta oportunidad, la gente comenzó también a hacer lo malo nuevamente delante de Dios, y por eso vino juicio sobre la nación, vino juicio sobre el pueblo de Dios, ¿sabe? Pero había una mujer que estaba allí conectada con Dios. Siempre tiene que haber alguien en tu casa, tú mismo, conectado con Dios, y en esta oportunidad era Débora. Dice Jueces en el capítulo 5, versículo 7, vean esto, en un momento de oscuridad en Israel hubo alguien que se levantó. Dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Había una mujer que en medio de todo ese desastre que estaba viviendo la nación, la aldea de Israel, esposo, había quedado abandonada, la gente estaba huyendo, la gente se estaba yendo porque no soportaba, había juicio de parte de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios comenzaron a hacer lo malo. Y cuando los hijos de Dios comienzan a hacer lo malo, ya sea en tu vida personal, particular, en la nación, entonces viene el juicio de Dios sobre la tierra, viene el juicio de Dios sobre los hogares, viene el juicio de Dios sobre la nación. Pero qué bueno, había una mujer que estaba conectada con Dios allí. Si usted lee toda esa historia de Jueces 4, capítulo 5, usted va a ver que había una mujer que oraba a Dios. Dice la palabra que Débora era profetisa, gobernaba en aquel tiempo de ingobernabilidad. Esta mujer se atrevió, una mujer, a gobernar a Israel, y muchos acudían a ella a consultarla, a pedirle opinión. Iban, pero esta mujer estaba completamente alineada a Dios. Ella no tenía miedo del futuro, no tenía temor a lo que estaba ocurriendo, porque ella sabía lo que venía para su nación. Y la palabra que Dios dio a Israel para su bendición, para bendición de las familias, de las madres que estaban allí, de los hombres, de todo, no la dio a través de más nadie, sino a través de esta mujer que era la que estaba conectada con Dios. Entonces, cuando tú y yo nos conectamos con Dios, cuando hay alguien en la familia que se conecta con el Dios verdadero, porque esta mujer no andaba adorando dioses extraños, esta mujer no andaba adorando imágenes, esta mujer no andaba adorando dioses falsos, esta mujer adoraba al Dios de Israel, conocía al Dios de Israel, conocía al Dios verdadero, conocía al Dios que había librado a su pueblo de manos de Faraón, conoció al Dios y las maravillas, las hazañas, los milagros, porque quizás los leía, se los contaban.
Y ella puso toda su confianza en el Dios verdadero, y a ella fue que se le dio la palabra profética de la liberación para el pueblo de Israel. Y la gloria, la victoria que Dios dio en esa nación en aquel tiempo, pues la dio por manos de una mujer, no fue por manos de un hombre. Dios usó a una mujer que se llamó Jael para darle la victoria a la nación de Israel en ese tiempo que ellos estaban pasando un momento bien difícil. Entonces ahora es el tiempo de que usted en su casa, madre que está allí, las mujeres tienen una gran influencia, y cuando una mujer ora y está delante de la presencia del Señor, la mano de Dios se mueve. Entonces es el tiempo de que si usted está pasando una crisis en su casa, en su hogar, haga como Débora. Dice que Débora era una mujer que estaba allí. Mire lo que dice Jueces en el capítulo 4, versículo 4. Vea lo que hacía Débora en medio de aquel desastre, en medio de que la gente no quería estar en su nación. Dice, gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer. Débora, profetiza, mujer de Lapidó, era una mujer casada. De repente usted dirá, ay no, porque esa no tenía oficio, no tenía esposo. No, Débora era una mujer casada, tenía responsabilidades, pero aún con sus responsabilidades, ella cumplía la mayor que ella tenía, que era estar en la presencia del Señor. Y por eso dice la palabra de Dios, lea la historia, que muchos venían acostumbraban a consultar a esta mujer, porque los demás andaban desconectados, desenfocados. La gente andaba era pendiente, era viendo a ver qué negocio hacía, cómo sobrevivía, cómo tal cosa. Pero Débora no se desenfocó. Esposo, la crisis de aquella nación no desenfocó a Débora. La crisis más bien la afianzó en Dios. La crisis en aquel tiempo de Israel para Débora no fue preocupación. Débora estaba tranquila y estaba confiada, porque ella sabía en quién ella estaba poniendo toda su confianza. Así que, amada mujer de Dios que estás allí, hoy profetizamos y declaramos desde aquí, desde la Iglesia del Aire, que tú también eres una Débora en este tiempo, y que quizás allí en tu casa tú puedes orar, puedes conectarte con Dios y puedes interceder a favor de tu familia, puedes interceder a favor de lo que está a tu alrededor, alrededor de lo que tú quizás estás diciendo, esto me está agobiando, esto me está matando. Bueno, interceda, ore, busque la presencia de Dios, porque cuando tú estás en la presencia de Dios, Dios le reveló a Débora lo que había de acontecer con aquella situación de crisis que estaban viviendo. Y no se lo reveló Dios a otros, se lo reveló fue a Débora, porque Débora era la que estaba conectada con el Señor. Así que, Venezuela, te bendecimos en esta hora. Y de esta manera damos inicio, esposo. Amén. Lindo comienzo de nuestro programa La Iglesia del Aire. Débora, una guerrera que no vio la situación del país, no vio que todo el mundo se estaba yendo, no vio... Había dificultades por todos lados, por donde la gente sacaba la nariz, había dificultades, pero qué bueno que se levantó Débora y fue la lideresa y bendijo muchas personas, mucha gente recobró el ánimo, a recobrar el ánimo venezolano. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos seguimos y entramos a desmenuzar el tema de hoy, derrotas necesarias. Una pausa, ya regresamos.